La diabetes, que todos sabemos que no es otra cosa que la elevación de los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Y que además Canarias tiene demasiada prevalencia. De hecho, también hay muchos diabéticos que están por ahí y todavía no están diagnosticados. La última vez que escuché hablar de esto del Servicio Canario de Salud, incluso atrevía a decir una cifra por encima del 35%. Para hablar de la diabetes, sobre todo de la prediabetes, vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Tamayo, el endocrino de Hospital Perpetuo Socorro. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Encantadísimo nuevamente de estar por aquí compartiendo los conocimientos de salud con la población, que es tan importante que llevemos toda esa información para que todos trabajemos en conjunto. Para mí también es un placer volver a hablar con usted, doctor Tamayo. Vamos a hablar de la prediabetes. Mucha gente ni siquiera sabía que existía. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Exactamente, ¿cómo se conjuga la prediabetes? ¿Qué es la prediabetes, doctor? Vale. Pues Javier, la prediabetes es la elevación que tenemos habitualmente en esos niveles de azúcar que tenemos en sangre. Normalmente tenemos unos valores que son reconocidos como normales, que es tener el azúcar en ayunas por debajo de 100 miligramos decilitro, en la analítica que nos hace nuestro médico de cabecera. Pero cuando todavía no hemos llegado a los niveles que se categorizan como diabetes, que son 126, en ese lapso entre 100 y 126, decimos que ya hay como un fallo en ese páncreas. Entonces, es de alguna forma decirlo, es como la parte previa a la aparición de la diabetes, pero no por esto es menos perjudicial para nuestra salud. Es quizás la parte como más silenciosa de la enfermedad y en eso está el problema, que profesionales a veces y los pacientes le restan un poco la importancia y permitimos que la enfermedad siga evolucionando infortunadamente. ¿Toda diabetes tiene una prediabetes? Normalmente, antes del paso de la diabetes, cuando estamos hablando de diabetes tipo 2, siempre los pacientes han pasado por una prediabetes. Lo que pasa es que no todos los pacientes la han descubierto porque no se le ha hecho analítica, no ha asistido al médico o porque ha pasado desapercibida, y a veces diagnosticamos a los pacientes ya con una diabetes completamente instaurada. Claro, entiendo que la prediabetes no da ninguna señal de alarma, ¿no? Como dice usted, silenciosa, ¿no? Claro, es completamente silenciosa porque de hecho es el cuerpo que ha perdido como ese control del azúcar que óptimamente tiene. Entonces el azúcar nosotros normalmente lo utilizamos como combustible y cuando ese azúcar deja de ser utilizado adecuadamente, pues se vuelve como un tóxico para nosotros, se acumula ese azúcar y va haciendo daños en nuestro organismo. Esa parte va produciéndose silenciosamente a lo largo de 8 a 10 años aproximadamente y esa es la fase donde debemos actuar para prevenir las complicaciones. Doctor, si se detecta la prediabetes en un paciente, ¿es muy probable que se cure de la enfermedad, que no sea crónica? ¿Esto puede ocurrir? Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente de que tiene prediabetes, lo primero que tenemos que hacer es actuar rápidamente. Eso es como tener la luz del coche encendida que nos dice que tenemos que llevar el coche a reparación. Si se hace la reparación adecuada, cambiamos los estilos de vida de los pacientes, le ponemos un poco de actividad física, cambiamos el tipo de dieta que tiene a una dieta que sea más orientada hacia su enfermedad, estimulamos hábitos adecuados de sueño, ayudamos con la parte de relajación y ejercicios de fuerza, el 80% de los pacientes prediabéticos puede regresar a un estado de normalidad. El problema es cuando dejamos evolucionar esa prediabetes o ese poquito de azúcar que está alterado y progresa la diabetes, que ya ahí sí tenemos que hablar de tratamientos con medicación. Es decir, que se puede evitar, si pillamos a un paciente con prediabetes, se puede evitar la farmacología, ¿no? Correcto, se puede evitar la farmacología. Cada vez hablamos más de que hay algunos medicamentos que sí que pueden ayudar a que el paciente prediabético vuelva a la normalidad más fácilmente, sobre todo en los pacientes que hablamos que tienen obesidad. Hay algunos medicamentos a día de hoy inyectables y en pastillas que nos van a ayudar a que el paciente regrese más rápidamente al control de su diabetes y que de su prediabetes, y lo utilizaremos de manera temporal, solamente durante algunos meses para hacer que el paciente rápidamente vuelva a esa normalidad. Pero es cierto que si ya pasamos a diabetes, el paciente probablemente tendrá que tomar tratamiento de ahí en adelante el resto de su vida. Es decir, la enfermedad se inicia incluso años antes de detectarse, ¿eh? La verdad que es bastante curioso. ¿Cómo podemos detectar esta prediabetes? ¿Cómo sé si realmente la tengo? ¿A través solo de una analítica, doctor? Vale, pues habíamos hablado un poco que estos pacientes pasan desapercibidos. Hablamos de que normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos categorizamos que entre 1 de cada 3 personas puede llegar a sufrir de prediabetes. Tienen un ritmo de vida bastante diferente al que se vive en Europa. Aquí en Europa, en nuestro país, localmente sabemos que 1 de cada 6 personas puede llegar a ser prediabético.
Y el problema es que la mayoría de las personas no sabe que sufre de prediabetes y tiene que hacerse un análisis cuando se hay una sospecha. Pero ¿cuándo tenemos que sospechar que una persona puede sufrir de prediabetes? Definitivamente las personas que sean muy sedentarias, con muy bajo nivel de actividad física, aquellas personas que presenten sobrepeso o que presenten obesidad. Desde luego que si tengo antecedentes familiares de que haya una diabetes, pues tengo más riesgo de sufrir de una prediabetes. Si ha habido diabetes durante el embarazo, en las mujeres que durante el embarazo han tenido diabetes, a esas también hay que seguirlas valorando. Y todos los adultos que tengan una alimentación no saludable que sean mayores de 45 años. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar. Es mucho mejor prevenir. Doctor, ¿a qué edad normalmente se diagnostica o se detecta la prediabetes? Infortunadamente, antes hablábamos de que estaban más en edades adultas y que en la edad adulta nos íbamos a encontrar con más prediabetes. Lastimosamente, hemos cambiado tanto nuestros hábitos y ritmos de vida que ya podemos encontrar prediabetes hasta en adolescentes e incluso en niños. Entonces, hoy en día hablamos de una enfermedad que puede presentarse en cualquier momento de la vida. Indudablemente, entonces, a partir de ahí hay que cambiar hábitos de vida, ¿no? Y claro, desde luego que una vez se ha detectado, lo que tenemos que hacer es inmediatamente correr a hacer cambios de vida, porque cuando ya hablamos de que hay una prediabetes, ya hay un daño en el páncreas que va a ser irreversible. Lo que vamos a tratar es de salvar que el resto del páncreas que todavía está funcionando, siga funcionando y nos mantenga una vida lo más óptima posible. ¿Qué recomendaciones se hace para evitar precisamente esta prediabetes, para que progrese la prediabetes, doctor? Lo primero, lo más importante, cuando uno le detectan esto, es buscar una valoración por un equipo profesional y desde luego que esté muy sensibilizado con este tema. Idealmente que haya un médico especialista, un equipo de dietética y nutrición. En algunos casos, de hecho, a veces metemos el acompañamiento psicológico para hacer algunas modificaciones de los estilos de vida y definitivamente hablamos de cambiar estilos de vida direccionado por un equipo que sepa hacer las cosas bien, ¿vale? De hecho, por ejemplo, nosotros siempre insistimos en que la prevención aquí va a ser lo más importante para no progresar a la diabetes. En el Hospital Perpetuo Socorro, donde yo trabajo, insistimos muchísimo en que la prevención siempre va a ser lo primero. Por eso acompañamos al paciente durante todo el proceso de recuperación de su estado de vida a uno más saludable, porque queremos que cuando el paciente llegue a la consulta entienda que no está solo en el proceso. Esto es súper importante, porque no es solo bajar de peso, es evitar las enfermedades y las complicaciones futuras. Queremos definitivamente familias canarias muy saludables. Doctor, ¿hay medicamentos que ayuden a evitar esta prediabetes? Como te lo decía antes, sí que hay algunos medicamentos. Básicamente los medicamentos van a actuar sobre la ansiedad del paciente y sobre la pérdida de peso. Definitivamente la prediabetes está muy relacionada en el mundo con la obesidad y con el sobrepeso. Entonces, si normalizamos un poquito ese exceso de peso, hay menos carga para el páncreas y los medicamentos, como te decía antes, usados de manera temporal, nos van a ayudar a que el paciente rápidamente le descargue trabajo al páncreas y logremos que no se siga deteriorando. Ya para acabar, y siempre es interesante escuchar y reconocer la valoración de un profesional para evitar la prediabetes y la diabetes. ¿Cuál es el mensaje que tendríamos que dejar a la población, doctor? Vamos a dejar unos cuantos mensajes para que no se quede solo en uno. Los hábitos de vida definen nuestra salud futura. El cómo envejecemos no lo debemos descuidar. Si creemos que tenemos un riesgo de presentar alteraciones en el azúcar, tenemos que comentarlo con el médico para que nos haga las analíticas pertinentes. Si ya el azúcar nos ha salido alterado, no podemos perder tiempo. Es hora de ponernos manos a la obra con un equipo profesional que nos ayude a recuperar la salud. No tenemos que olvidar que la alimentación es nuestro combustible, o sea que tenemos que dar el mejor combustible que necesite nuestro cuerpo con una alimentación saludable. Desde luego que, como te dije antes, mover el cuerpo porque el movimiento es vida. Y desde luego, prediabetes no es poco, prediabetes es mucho, así que no es relajarse, es un toque, un llamado de atención importante y nos tenemos que movilizar para que las cosas se pongan bien, así que no podemos olvidar estos mensajes. Doctor, nos hacen una pregunta a los oyentes que a mí me parece bastante interesante, porque sí es cierto que en muchas ocasiones decimos el cuerpo nos ha pedido azúcar, es decir, cuando tenemos ganas de, no sé, una bebida edulcorada, por ejemplo, una bebida azucarada, por ejemplo, cualquier chuchería, parece que nos lo pide el cuerpo, ¿no? ¿Eso es así? ¿Realmente el cuerpo nos pide azúcar? El problema que nosotros tenemos es que nuestro cuerpo funciona de una manera adecuada con el azúcar que encontramos naturalmente en frutas y verduras. Lo que el cuerpo no es capaz de controlar es ese azúcar industrial. Y ese azúcar industrial lo que hace es que nuestro cerebro viva pidiendo permanentemente azúcar en dosis excesivas. Es como que nos vamos volviendo cada vez más adictos al azúcar.
De hecho, la recomendación a día de hoy es que entre menos azúcar se consuma, y sobre todo el industrial, es mucho mejor para nuestro organismo. O sea que eso es un error en el que hemos caído porque metemos productos que nos obligan como un poco a volvernos adictos a cada vez más azúcar. Gran problema de nuestra vida moderna, y por eso el aumento de la obesidad, el aumento de la diabetes y el aumento de las enfermedades que tenemos a día de hoy. Pues esta clave es muy importante, doctor. Lo que nos acaba de decir, la verdad es que lo consideramos muy importante, porque sí es cierto que cuando el cuerpo notamos que nos pide azúcar, lo primero que hacemos es pues una bebida de estas azucaradas o cualquier tipo de, no sé, bollería industrial. ¿Tenemos que evitar esto? ¿Que nos pida azúcar? Puede ser, pero a partir de ahí, productos saludables, como una fruta que sea rica en azúcar, otra cosa. Es bastante interesante lo que acaba de decir. Doctor Tamayo, siempre es un placer hablar con usted. Le envío un fuerte abrazo, endocrino de HPS. A cuidarse mucho, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. La vida te da regalos increíbles y Martín fue uno de ellos. Lo que no sabía era que en ese pack también vendrían todas estas estrías. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria y no en mi piel. Con nuestros láseres de última generación, elimina las estrías y cicatrices del embarazo de forma definitiva. Solicita tu cita en el 928 49 99 00 o en hpshospitales.com.